Hola Clarita, bienvenida nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos y colaborarnos tanto. Te voy a dar la entrada inmediatamente por lo que hemos tenido tantos problemas, discúlpanos realmente la demora, bienvenida. Bueno, muchas gracias a María Juliana, a la Fundación Cardioinfantil por la invitación a estar con ustedes en este mediodía. Me dicen por favor si están viendo mi pantalla. Todavía te estamos viendo a ti, Clarita, Listo. no la has compartido o no aparece todavía. Dame un segundo que ya la voy a compartir. ¿Y ahí? Sí señora, ya Clarita. Bueno, entonces, la verdad, me alegró muchísimo cuando María Juliana me invitó a hablar con ustedes acerca de cómo disminuir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y definitivamente yo decidí hacerlo de una manera didáctica y vamos a hablar durante los próximos 40 minutos. Vamos a hacer de cuenta que yo los voy a llevar a ustedes a través de un viaje donde vamos a hacer todo ese recorrido que hace el paciente con insuficiencia cardíaca desde el hospital hasta que se va a su casa, con la idea de mostrarles cuáles son los puntos clave que ustedes deben tener en cuenta para evitar que ese paciente regrese a hospitalizarse. Entonces, esta es una invitación a pensar diferente, a entender que las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca son un problema grandísimo y probablemente todos ustedes se enfrenten a estos pacientes todos los días. Eso es lo que nos espera según las proyecciones para el 2040, 77 millones de personas con esta enfermedad. Pero como ustedes van a ver y como les voy a mostrar en esta conferencia, disminuir las hospitalizaciones no implica siempre grandes inversiones. Muchas veces simplemente es necesario ser sistemáticos a la hora de evaluar a estos pacientes, ser organizados, trabajar en un sistema integrado donde se incluyan programas multidisciplinares. Y esto tiene unos resultados espectaculares a la hora de evitar que el paciente se hospitalice. Entonces, esta es un poquito la sensación que tienen a veces los clínicos con estos pacientes. Y es que se vuelve un círculo vicioso donde yo hoy egreso al paciente después de haber hecho un trabajo súper bueno en el hospital. El paciente sale por esta puerta, pero próximamente y casi siempre antes de un mes el paciente va a estar nuevamente en el hospital. Entonces, esta es la razón por la cual vamos a revisar todas las cosas que yo puedo hacer para romper este círculo vicioso y evitar las hospitalizaciones recurrentes en esta población. Miremos entonces por qué las hospitalizaciones son un problema. Tenemos datos de registros como este que les estoy mostrando acá, que es el registro a largo plazo de la Sociedad Europea de Cardiología, donde quiero hacer un énfasis especial y mostrarles que el paciente agudo, el que llegó hoy al hospital por empeoramiento de la enfermedad, su probabilidad de volverse a hospitalizar por cualquier causa durante el siguiente año va a ser del 37.9% y por insuficiencia cardíaca va a ser del 22.2%. Y si ustedes analizan el escenario de los pacientes que están en casa, ambulatorios y que llevan bastante rato sin tener eventos de empeoramiento, miren ustedes cómo las hospitalizaciones de estos pacientes por insuficiencia cardíaca van a ser solamente del 10%. Clara, Esto quiere qué pena interrumpirte, perdóname, sé, pero decir, es que yo no veo tu pantalla, no sé si los demás lo están viendo, pero yo no la veo. ¿Alguien más la está viendo? ¿De pronto soy yo? Clarita, es que se quedó pegada en una diapositiva, ¿en cuál se quedó pegada? en la primera. Ay, ¿qué pasaría? En Porque esta. en la presentación inicial, Clarita. Bueno, un segundo Pues a ya la ver, voy a... vale. Qué Un pena contigo. segundo. Espérame un segundo. A ver. Ahí pasó la diapositiva. Sí están Ahí. pasando ahora, Clarita. Sí. Listo. Bueno, perfecto. Entonces les estaba mostrando que un paciente que tiene un evento de empeoramiento de la enfermedad, ese paciente tiene un marcador de riesgo y por esa razón debemos centrarnos en este grupo específico de pacientes para poder reducir las hospitalizaciones recurrentes. Estos son los datos del sistema de salud americano, son datos tomados del Medicare, donde miren ustedes cómo nuevamente estos números se reproducen, pero ellos muestran además que el promedio de días que se tarda un paciente después de irse a su casa
para presentar un nuevo evento de hospitalización por insuficiencia cardíaca, en promedio es 14 días. Esto quiere decir, máximo estos pacientes pasan 2 semanas en su casa antes de regresar nuevamente al hospital. Entonces, estos datos tan alarmantes nos deben llevar a reflexionar y pensar que deberíamos ser más exitosos a la hora de tratar estos pacientes que se agudizaron. Y yo quiero decirles que tener metas en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca definitivamente es el secreto del éxito. Si yo soy sistemático en estos pacientes, en el enfoque y el tratamiento, yo voy a evitar que regresen al hospital. Entonces, ahora sí, como ya les decía, este viaje por el que les dije que los iba a llevar a través de la ruta del paciente con insuficiencia cardíaca va a empezar desde el hospital. ¿Qué cosas puedo hacer yo desde el hospital para evitar que este paciente regrese? Entonces, lo primero es tener objetivos en el tratamiento. Recuerden que la pregunta más importante que uno tiene que hacerse con un paciente que hoy llega descompensado es ¿por qué? ¿Por qué se descompensó? Si yo no identifico esa causa de la descompensación y la trato, pues el paciente básicamente va a regresar rápidamente. Adicionalmente, tengo que mejorar los síntomas del paciente. Para esto son muy buenos los diuréticos. Tengo que considerar si el paciente tiene que quedarse en el hospital o si yo le puedo dar alta tempranamente desde la emergencia. Y tengo que pensar que a largo plazo, en ese paciente yo voy a necesitar tener metas de disminuir hospitalizaciones, mortalidad por insuficiencia cardíaca y claro, tengo que establecer un pronóstico, porque estos pacientes en muchas situaciones ya cumplen criterios de insuficiencia cardíaca avanzada y van a necesitar ingresar a un protocolo de trasplante de corazón. Entonces empecemos hablando un poquito de valorar el riesgo en insuficiencia cardíaca aguda. ¿Cómo puedo saber cuál es ese paciente que obligatoriamente tiene que quedarse y cuáles se pueden manejar ambulatorios? En Colombia, afortunadamente, tenemos muchos programas de insuficiencia cardíaca, quisiéramos tener muchos más, pero los que tenemos funcionan muy bien y en ocasiones uno puede abortar la crisis del paciente desde la emergencia sin que sea necesario hospitalizarlo. Entonces, esta es una propuesta que nos hace la Sociedad Europea de Cardiología, donde ellos sugieren que yo a estos pacientes puedo clasificarlos en 3 grupos. Un grupo de bajo riesgo, en el cual probablemente sea suficiente suministrar algunas dosis de diurético en la emergencia, hacer los exámenes básicos y después enviarlo a su casa. Un grupo de pacientes de riesgo intermedio, en los cuales probablemente no sea tan sencilla la cosa y no pueda dejarlo ir porque tienen comorbilidades importantes o barreras de acceso al sistema de salud que implican que tengo que dejarlo hospitalizado. Y finalmente están los pacientes de alto riesgo, que son los que yo debo intervenir rápidamente, aquellos que tienen la necesidad de, por su causa de la descompensación, recibir un tratamiento invasivo como una arteriografía coronaria, o los que definitivamente están en falla ventilatoria o en choque cardiogénico, que van a necesitar irse a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, miren que si desde el ingreso al hospital yo tengo claro el perfil de riesgo de ese paciente, yo voy a poder establecer mi plan de tratamiento. Y esa es la idea y a eso apuntan las recomendaciones actuales. Yo también podría predecir el riesgo de morirse de estos pacientes. Y para esa razón hay varias escalas. Estas son algunas de las más conocidas, la escala que se derivó del registro ADHERE, la AHA Get With The Guidelines, la EFFECT, Optimize CHF. Y miren ustedes que tienen unas variables muy sencillas, donde yo solo necesito la presión sistólica del paciente, la creatinina, la urea. Otras involucran la frecuencia cardíaca, el sodio. Y a partir de estas variables yo puedo calcular el riesgo de que estos pacientes adquirí AHA Get With The Guidelines o para mortalidad hospitalaria, EFFECT para mortalidad a 30 días y Optime CHF es para mortalidad a 60 días. Miren entonces que son variables sencillas con las cuales yo puedo medir el riesgo de ese paciente en el hospital y al egreso. ¿Qué es importante? Todos sabemos perfectamente que entre mayor sea la presión sistólica, mejor pronóstico tienen esos pacientes. Entre peor esté la creatinina, mayor riesgo tienen de morirse. Entre más alta esté la frecuencia cardíaca, mayor probabilidad tienen estos pacientes de regresar al hospital. Son variables sencillas que nos pueden ayudar a establecer el pronóstico de ese paciente. Otra aproximación que podemos tener es esta, es la aproximación bioquímica a partir de los biomarcadores. Hay 2 que han establecido su papel fundamental en la evaluación del riesgo de estos pacientes, una de ellas los péptidos natriuréticos y el otro es la troponina.
Miren ustedes cómo se han hecho varias comparaciones de la utilidad de los péptidos natriuréticos en esta población. Hay estudios que han comparado el valor inicial con el valor final cuando el paciente egresa. Otros han comparado el porcentaje de reducción que se logra en los péptidos natriuréticos. Pero finalmente, si ustedes quieren predecir el riesgo de hospitalizaciones, este es el mejor valor que nos sirve para estos pacientes y es el péptido natriurético al alta. Los que se van con el péptido natriurético elevado van a volver rápidamente. Entonces es otra reflexión importante a la hora de evaluar. Miren que los péptidos al alta predicen hospitalizaciones, mientras que todas las otras escalas que yo les presenté predicen el riesgo de morirse en el hospital o después del egreso. Entonces son medidas complementarias con las cuales yo puedo tener un panorama completo de ese paciente al cual me estoy enfrentando. Incluso cuando uno compara los péptidos natriuréticos al egreso con algunas otras variables, como por ejemplo el porcentaje de la reducción, la clase funcional al alta, adicionalmente la presión sistólica o la edad, miren que definitivamente los cambios en el BNP van a ser realmente, o en el NT-proBNP, los predictores de que ese paciente va a tener una hospitalización. Y finalmente la troponina ultrasensible. Este biomarcador que a veces ha sido súper satanizado en los pacientes que llegan descompensados por insuficiencia cardíaca a la emergencia, porque la gente siempre tiende a pensar que si la troponina está alta siempre hay que hacer un estudio invasivo y realmente no. Esto hay que interpretarlo mucho en el sentido del cuadro clínico del paciente. Pero lo que yo sí puedo decirles a ustedes es que si tienen un paciente con troponinas en urgencias descompensado y que ese delta de las troponinas es el de una injuria miocárdica, a ese paciente hay que prestarle muchísima atención. Porque estudios como estos son datos tomados del estudio RELAX que se hizo con serelaxina. Ellos compararon los pacientes que al ingreso al hospital tenían elevada la troponina versus los que no. Y miren ustedes cómo no elevar la troponina durante una descompensación es un excelente marcador de pronóstico a 180 días. Nosotros aquí en CardioVid hicimos un análisis de todos los pacientes que llegaron con insuficiencia cardíaca descompensada, troponinas en rango de injuria miocárdica, y les hicimos un seguimiento a 180 días y encontramos que todos se habían muerto a 6 meses. Esto quiere decir, no ignoren nunca una troponina elevada en rango de injuria miocárdica en esta población. Y finalmente, recuerden que el paciente es dinámico durante su paso por el hospital y la mejor manera de mostrarles eso es estas trayectorias de la insuficiencia cardíaca que nos sugiere el Colegio Americano de Cardiología en esta publicación del 2019. Miren que ellos nos dan una visión transversal del paciente desde la fase aguda cuando llega al hospital, empezamos el tratamiento, nos hacemos la pregunta de por qué está descompensado y buscamos la causa. Y miren que ellos sugieren que usted tiene que reevaluar con ese paciente y mirar qué trayectoria sigue. Hay algunos pacientes que la trayectoria que siguen es que no se mejoran y se empeoran. Y estos son los pacientes en los cuales tenemos que considerar otras alternativas como la asistencia ventricular mecánica, los inotrópicos, poner un catéter de arteria pulmonar, reevaluarlos. Está la segunda trayectoria, que es el paciente que está estacionario, ese que empezó a responder muy bien a todo lo que le hicimos, pero que llegó a un punto en el cual ni mejora ni empeora y no está totalmente resuelto su problema. Aquí tenemos que considerar otras causas que se nos hayan escapado en el análisis inicial. Y finalmente tenemos los que se mejoran y logran llegar a este punto donde ya se termina la atención en el hospital y vamos a tener que hacer toda la transición al alta y después hacer la gestión del riesgo del paciente al alta. Entonces vamos a centrarnos mucho en toda esta dinámica del paciente, porque quizá uno de los grandes errores que hemos cometido a la hora de los estudios en insuficiencia cardíaca aguda es que hemos pretendido que un fármaco que se da en un momento puntual de la enfermedad pues va a cambiar a largo plazo los desenlaces. Realmente esto no sirve de nada que yo tenga al paciente en el hospital, le ponga el inotrópico si lo necesita o el vasodilatador, si ese paciente después se va a su casa y no se va a tomar el tratamiento modificador de la enfermedad, nadie lo va a vigilar, no va a estar educado y no va a estar adherido a todas las medidas que se recomiendan. Entonces, lo ideal es que siempre tengamos esta visión transversal del paciente. Entonces ya hablamos de esta primera fase, donde el paciente ingresa, lo estudiamos, lo compensamos y vamos a empezar a hablar de esta fase
que los americanos llaman la fase de optimización, y miren ustedes que está antes de que el paciente se vaya a su casa. Esto se refiere a que las terapias hay que optimizarlas desde la hospitalización. Y si ustedes recuerdan, todos los primeros estudios que se hicieron con betabloqueadores y con IECAS eran en pacientes ambulatorios que se encontraban estables. Pero ya sabemos, y lo sabemos de todos los registros del mundo, que la práctica estándar en muchos de los hospitales es que desde el hospital se empiece el tratamiento. Y por esta razón también aparece esta publicación en el 2019, donde miren ustedes cómo en la medida que ha pasado el tiempo, cada vez hay más pacientes que se van del hospital con estos 3 grupos farmacológicos que son clase 1 en las guías de insuficiencia cardíaca: IECAS o ARAS, betabloqueadores y antagonistas de la aldosterona. Y adicionalmente, esta publicación nos muestra cómo ese paciente que llega al hospital y al que yo no le empiezo el tratamiento o se lo quito, es el paciente que tiene un peor pronóstico, tiene un mayor riesgo de morirse a 90 días en un corto plazo. Sin embargo, los pacientes a los que yo les empiezo el tratamiento en el hospital, miren ustedes que es el grupo de pacientes que tiene mejor pronóstico. Es el grupo de pacientes que va a tener mejor supervivencia, porque empezar tempranamente las terapias realmente cambia el curso clínico de los pacientes. Este es otro de los estudios donde se presenta cómo aquellos pacientes que egresan del hospital con todas las terapias orales tienen un mejor pronóstico. Si ustedes comparan en este primer grupo los que empiezan el betabloqueador desde la hospitalización versus los que no lo inician, pues definitivamente esos pacientes tienen una menor mortalidad. Y lo mismo sucede para los IECAS, los ARAS y los antagonistas de la aldosterona. Entonces, la tendencia en la actualidad es que al paciente hay que empezarle todo el tratamiento modificador de la enfermedad desde la hospitalización. Bueno, y ustedes me dirán, ¿y dónde está la evidencia de eso? Pues aquí quiero mostrarles que algunas de las drogas tradicionales que hemos usado por mucho tiempo, tanto los betabloqueadores, los IECAS, casi todos los estudios, o no han sido ensayos clínicos, estos son estudios de empezar la terapia en el hospital, o han sido estudios observacionales. Solamente algunos de ellos, como los betabloqueadores, tienen este estudio que se llama el IMPACT-HF, donde los pacientes se asignaron durante la hospitalización a empezar carvedilol o empezarla después de que el paciente egresaba. Si miramos el escenario de los IECAS y los ARAS, nuevamente miren que tenemos estudios observacionales que soportan esta práctica. Pero afortunadamente durante los últimos años hemos empezado a tener mayor evidencia con otras moléculas de su beneficio de empezar el tratamiento desde el hospital. Este es el primer estudio, es el ATINA-HF. Es un estudio donde a pacientes descompensados se les administró espironolactona en 2 dosis diferentes, una dosis baja y una dosis alta durante la hospitalización. Nuevamente este estudio mostró que las dosis altas no son superiores a las bajas, pero es una estrategia segura en estos pacientes. No hay cambios importantes en la función renal ni en los valores del potasio. Este es el segundo estudio, es el Pioneer-HF que se hizo con sacubitril/valsartán en pacientes que ya estaban estables después de un proceso de hospitalización por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Estos investigadores lo que hacían era que si el paciente ya tenía su causa de la descompensación resuelta, llevaba más de 24 horas sin necesidad de vasodilatadores intravenosos, inotrópicos, y no se había modificado la dosis de diurético, y tenía más de 100 de presión sistólica, pues se le iniciaba sacubitril/valsartán desde la hospitalización. Incluso había un grupo de pacientes en este estudio que no habían pasado previamente por la terapia con IECAS o ARA2. Y este estudio mostró que los péptidos natriuréticos bajaban más rápido en los pacientes que recibieron sacubitril/valsartán, y como un desenlace secundario se encontró que estos pacientes se hospitalizaban menos. Adicionalmente está este estudio que es el ETIC-HF, es un estudio que se hizo con ivabradina, la misma situación de pacientes que ya tenían resuelta su causa de la descompensación y estaban estables antes de irse a casa, y se comparó el inicio solamente del betabloqueador versus el uso del betabloqueador más la ivabradina. A estos pacientes se les hizo un seguimiento hasta 12 meses, y el desenlace de este estudio principal era mirar que el paciente lograra el control de la frecuencia cardíaca. Miraron la disminución de péptidos natriuréticos y también la mejoría de la fracción de eyección. Este estudio mostró entonces que esos pacientes que más rápidamente se llevaban a la meta de tener la frecuencia cardíaca entre 60 y 70, con el uso de ivabradina más los betabloqueadores, tenían una disminución mayor en los valores del BNP, y adicionalmente esto se relacionó con menos hospitalizaciones y con una mejoría en la fracción de eyección.
Estos son los resultados de una estrategia que hicimos en Colombia que se llamó el proyecto Optimize, donde en diferentes centros del país, la doctora María Juliana es uno de los autores de este trabajo, a los pacientes desde el hospital se les titulaban los medicamentos, se educaban, se les daba un material para que se llevara a su casa el paciente y recordara los cuidados que debería tener y sus signos de alarma, y se les daba una aplicación para el celular, y se comparó qué pasaba con estos pacientes 30 días después del egreso. El primer hallazgo súper interesante que encontramos es que la tasa de rehospitalizaciones de estos pacientes es muy baja. Es mucho más baja en los pacientes que tuvieron control de la frecuencia cardíaca con ivabradina, pero en general esa población tuvo una tasa de eventos muy buena y baja. Hicimos la comparación de los grupos que tenían clínicas de falla cardíaca versus los que no estaban organizados, y miren ustedes cómo hay una tendencia no significativa, que son menores los eventos en los grupos que tienen clínica de falla, pero igualmente se logró mejorar mucho el proceso en los hospitales que no contaban con un programa de falla cardíaca. Aquí estamos hablando de lo importante que es ser organizados a la hora de la transición, porque definitivamente a largo plazo es indiscutible el papel que tienen las clínicas de falla cardíaca. Y si yo ya optimicé el tratamiento, pues antes de que el paciente se vaya a la casa, tengo que mirar algunas cosas. Tengo que mirar que haya una buena transición del escenario hospitalizado al paciente ambulatorio. Para esto es importante mirar quién va a ver al paciente y cuándo. Recuerden que estos pacientes no se revisan a un mes, como otras patologías cardiovasculares. Estos pacientes hay que verlos a la siguiente semana, máximo 10 días después del egreso. Hay que llamarlos a las 48 horas para estar seguros que el paciente esté bien y no tenga signos de alarma, y hay que educarlos en el hospital. Entonces, miren que todo esto es algo que venimos hablando desde el 2013, cuando salieron las guías previas de insuficiencia cardíaca de los americanos. Ya sabemos que prealta a ese paciente hay que educarlo, hay que predecir el pronóstico, y posalta, llamarlo y tener la primera visita tempranamente. Porque recuerden que una vez el paciente se va a su casa, ingresa en un periodo de la enfermedad que se llama la fase vulnerable. Esto se ha descrito desde el 2010, estos son los datos del estudio Everest, donde miren ustedes cómo la mayor probabilidad de que ese paciente regrese al hospital ocurre en esos primeros 30 días. Y por eso en ese periodo de riesgo tenemos que estar mucho más atentos para evitar que el paciente vuelva al hospital. Y por esa razón apareció en el mundo esta iniciativa, es la iniciativa Optimize, de la cual nosotros hicimos parte, la doctora María Juliana también hizo parte de ella, donde estamos enseñándole a la gente, independiente de que la persona que atiende a este paciente en el hospital sea un cardiólogo, un internista, un emergenciólogo, recordar que hay que ser sistemáticos a la hora de tratar a estos pacientes para evitar que los pacientes se hospitalicen nuevamente. Si ustedes quieren conocer un poquito más de esta iniciativa, les recomiendo esa publicación que hicimos de todo lo que aprendimos de esa estrategia en los diferentes países del mundo. Y después del egreso, pues definitivamente ahí el riesgo no para. Yo ya les mostré cómo la mayoría de estos pacientes van a regresar durante los siguientes 30 días, y si queremos evitarlo, la solución a este problema es considerar que estos pacientes siempre tienen que seguirse de una manera multidisciplinar en un programa de insuficiencia cardíaca, donde vamos a contar no solamente con un cardiólogo que está especializado en tratar a este tipo de pacientes, sino con un equipo donde hay enfermeras, psicólogos, nutricionistas. Lo básico que se requiere es al menos enfermera y cardiólogo, pero esto va a cambiar la evolución del paciente, como yo les voy a mostrar a continuación. A veces los pacientes no se refieren al programa de falla cardíaca y se manejan en una consulta sencilla donde solamente hay un cardiólogo y sus pacientes. No se trata solamente de lo que ustedes o yo podamos saber acerca de la insuficiencia cardíaca. Esto se trata de un trabajo de equipo. Y tratar estos pacientes complejos requiere un equipo donde tengamos todo ese personal que ya les mencioné. Y si yo no cuento con él, puedo tener muy buenas intenciones, pero los resultados de ese paciente no van a ser iguales. Yo les recomiendo que ustedes se familiaricen en los sitios donde trabajan con cuáles son los criterios de inclusión del programa de falla cardíaca de su hospital. Y recuerden que esos pacientes siempre hay que referirlos al alta del programa de falla cardíaca. Nosotros en CardioVid, uno de los indicadores que tenemos es la referencia de pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca al programa al alta. Todos los meses revisamos todos los egresos de pacientes, y si uno de estos pacientes no se refirió al programa, siempre hablamos con el médico que hizo mal la gestión del egreso,
porque pues esto es algo que tenemos que hacer para que las cosas funcionen mejor. Y peor aún si ese paciente vuelve a hospitalizarse y descubrimos que nadie lo refirió al programa de insuficiencia cardíaca, porque ahí estamos saltándonos un paso del proceso que es el deber ser del tratamiento de estos pacientes. Entonces partimos de esta premisa, el 70% de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca se pueden prevenir. Yo puedo cambiar eso a través de un seguimiento en una clínica de falla cardíaca, en una estructura multidisciplinar. Por ejemplo, miren este metaanálisis que se publicó de los diferentes estudios de clínicas de insuficiencia cardíaca. Y miren ustedes cómo definitivamente los pacientes se hospitalizan menos. Y recuerden que esto es lo que más le vale al sistema de salud. También hay un efecto importante en la mortalidad. Y si lo miramos en términos del número necesario a tratar para evitar que un paciente se muera y para evitar que un paciente se hospitalice, yo solo tengo que seguir a 4 pacientes en un programa de insuficiencia cardíaca para evitar que uno se hospitalice y tengo que seguir a 16 para evitar que uno se me muera. Yo quiero que ustedes piensen cuántas intervenciones en cardiología tienen estos números necesarios a tratar. Realmente es una intervención que funciona, es una de las recomendaciones incluso fuertes a favor de la guía del Ministerio de Protección Social de nuestro país y es una de las recomendaciones que se priorizaron de esa guía para poderse implementar en el país. Nosotros publicamos esos resultados, es el seguimiento de nuestros primeros 500 pacientes, está en la Revista Colombiana de Cardiología y nosotros logramos reducir en un 87% los ingresos a 30 días de nuestra población de pacientes, solamente con implementar todo este sistema de seguimiento multidisciplinar y logramos reducir hasta un 17% los ingresos a un año. Inicialmente eran 43 y estamos hablando de un hospital de 4º nivel con un programa de trasplante, donde realmente lo que nos llega a nosotros no es la insuficiencia cardíaca sencilla de todos los días, sino pacientes realmente muy complejos. Pero también hay que recordar que vivimos en un mundo tecnológico, un mundo donde la virtualidad cada vez se ha vuelto más importante y la insuficiencia cardíaca y las clínicas de falla cardíaca no han sido ajenas a esta realidad. Y por esta razón es que se han implementado estrategias tecnológicas para prevenir las hospitalizaciones en estos pacientes. ¿De qué premisa parte esto? Cuando yo veo un paciente en urgencias que ya está con congestión, yo ya estoy en esta parte de la fase de la evolución de ese paciente y ya lo que yo voy a hacer es un tratamiento reactivo, donde yo voy a apagar el incendio. El paciente llegó hinchado, lo pongo a orinar, el paciente está hipotenso, voy a ponerle algo para mejorar la presión, está en bajo gasto, le voy a poner un inotrópico. Pero miren que hay una fase presintomática que empieza 2 a 3 semanas antes de que el paciente llegue descompensado. Entonces, estas aproximaciones a partir de la tecnología sugieren que yo puedo detectar al paciente en estas fases presintomáticas y abordar las crisis de congestión. Esa es la idea entonces, movernos de un modelo reactivo a un modelo que va a ser proactivo. Esas son las aproximaciones que se han hecho. Esta es la primera, este es el estudio InTime. Es un estudio que se hizo con el seguimiento de los parámetros de los dispositivos de alto voltaje, los resincronizadores y desfibriladores que cuentan con esta tecnología. Estos aparatos enviaban transmisiones diarias a las personas que estaban a cargo de los pacientes con insuficiencia cardíaca y por primera vez, a pesar de que ya había estudios previos con este tipo de estrategias, este estudio InTime logró mostrar que era posible, como un desenlace secundario, reducir la mortalidad cardiovascular en ese grupo de pacientes. ¿Por qué este estudio funcionó y todos los previos han fracasado? Porque este usó una transmisión diaria de datos, mientras que todas las previas hacían transmisiones semanales de los datos. También es importante que si yo voy a seguir a pacientes que me van a enviar alertas por sus dispositivos de alto voltaje, pues debo tener un equipo que esté preparado para saber qué hacer cuando ese paciente esté teniendo una alarma porque se está presentando un episodio de descompensación. Este es el segundo estudio, es el Team HF2, es un estudio que a mí me gusta muchísimo, se hizo en Alemania y los resultados fueron tan maravillosos que el gobierno alemán va a implementar esto en todas las diferentes regiones del país. En este estudio los pacientes se iban para su casa con estos dispositivos, una pesa, un tensiómetro, un pulso oxímetro y un dispositivo que hacía como unos trazados electrocardiográficos. Todo esto era de transmisión automática y había una central telefónica donde había unas enfermeras 24 horas y en caso de que el paciente presentara alteración en alguno de estos parámetros, esto generaba una alerta para llamar al paciente, detectarlo y abortar la descompensación.
Este estudio también fue el primero que logró mostrar un impacto positivo. Por aras del tiempo yo no les traje los estudios negativos, les traje los que han funcionado, donde encontraron que estos pacientes tenían una menor pérdida de días por estar fuera de su trabajo, por hospitalizarse, y una disminución además de la muerte cardiovascular. Ese fue un desenlace compuesto de estas tres cosas. Los resultados fueron tan buenos, incluso en pacientes que viven en áreas rurales de Alemania, que el gobierno alemán va a implementar esta tecnología para poder seguir a los pacientes. Y finalmente está este estudio, que es el estudio Champion, con un dispositivo que se llama el CardioMEMS, que es un sensor de la arteria pulmonar que envía una alerta cuando el paciente está presentando aumento en la presión pulmonar. Este dispositivo trabaja bajo la premisa de que el primer cambio que aparece en pacientes que están presentando un episodio de descompensación es el aumento de la presión pulmonar. El paciente cuando se acuesta en la noche, esto es como poner un swan, pero este dispositivo queda en una de las ramas de la pulmonar. Cuando el paciente se acuesta, tiene una almohada especial, la almohada interroga el dispositivo y transmite la información a las personas que están a cargo de este paciente. Hay un protocolo donde si el paciente está con la presión pulmonar baja, pues se disminuyen los diuréticos, los vasodilatadores. Si está normal, no se hace nada. Si está aumentada, se modifican ya sea los vasodilatadores y los diuréticos. Este estudio mostró una reducción del 38% en los ingresos hospitalarios, una tecnología bastante eficiente. El beneficio en los pacientes con insuficiencia cardíaca preservada fue todavía mayor que en los pacientes con insuficiencia cardíaca con función reducida. Una de las limitaciones de este dispositivo han sido los costos. En Colombia ya hay algunos pacientes con esta tecnología. Y ya para finalizar, les he mostrado toda esa trayectoria, ese viaje que tienen los pacientes desde que llegan a la emergencia hasta que se van a su casa. Yo pienso que la primera y la mayor conclusión que podemos sacar de esta conferencia es que tratar la insuficiencia cardíaca requiere un plan donde yo tengo que ver al paciente de una manera transversal para poder ser exitoso a la hora de gestionar el riesgo de este paciente. Cerrar la conferencia con esta foto, y es la foto de los 5 años de nuestro programa de insuficiencia cardíaca. Todos estos pacientes empezaron con nosotros. Quiero mostrarles su cara de felicidad y su sonrisa. Esto es lo que se logra cuando el plan funciona y cuando somos exitosos a la hora de gestionar el riesgo de estos pacientes. Muchas gracias. Dejo entonces esta discusión. Estas son mis conclusiones. Siempre recuerden evaluar el riesgo de los pacientes a la admisión, identificar la causa y tratarla, optimicen la terapia en el hospital, hagan una buena transición al alta y por favor refieran a los pacientes al programa de insuficiencia cardíaca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Clarita, por tu intervención. Excelente como siempre. Doy paso a las preguntas por si alguien tiene algo que preguntar a la doctora Clara. Si no, yo voy a iniciar inicialmente. Yo quiero preguntar, si se puede. Sí, claro, doctora. ¿Usted sí me oye? Sí. No, yo quería saber la opinión de Clarita con relación, pues sabemos que en otras partes del mundo los pacientes están en el programa, pongámosle 1 año, 2 años, y vuelven a sus sitios referidores, pero en Colombia que todo es diferente. ¿Cuál es su opinión con relación a si los pacientes deben permanecer de por vida o no? Bueno, esa pregunta es excelente. El problema de quedarse con los pacientes para siempre es que el programa se satura. Y si yo no puedo crecer y tener recursos para seguir cada vez a más personas, pues esto va a hacer que yo sea menos eficiente. Lo ideal sería que yo pudiera educar a un nivel de menor complejidad al que yo le entregara a mis pacientes para el seguimiento. Y que en caso de que ellos detecten que ese paciente otra vez va mal, me lo regresen al programa de insuficiencia cardíaca. Ya se sabe que lo mínimo que un paciente de estos tiene que estar en un programa para reducir las hospitalizaciones es 3 a 6 meses. Y para mejorar su supervivencia es 1 año. Entonces, lo mínimo que tiene que estar es 1 año para hacer todo este proceso de titularlo, estudiarlo, definir quién se mejoró y yo puedo referirlo a un nivel de menor complejidad o quién definitivamente es avanzado y necesita irse a terapias como asistencia o trasplante. Entonces, eso sería lo ideal. Nosotros en CardioVid, mejor dicho, estábamos a punto de explotar. Entonces, lo que empezamos a hacer fue que esos pacientes que habían tenido una buena evolución, estaban estables, habían recuperado la fracción de eyección, calcularles algún score, como por ejemplo el MAGIC,
después del año de estar en el programa y mirar que eran pacientes de bajo riesgo, devolverlos al seguimiento por la consulta de cardiología general. Obviamente con todas las instrucciones de en qué situaciones de que el paciente presente algún signo de alarma, no lo regrese nuevamente al programa. Vale, muchas gracias. Les pido el favor, para las preguntas pidan la palabra, le doy la palabra al doctor Medina y luego la solicito yo. Clara, buenas tardes. Nuevamente disculpas por los temas técnicos y a ti y a María Juliana, gracias por participar y por organizar la sesión que igual a la charla de ayer estuvo buenísima, muy práctica y muy enfocada. La pregunta va más que a esta necesidad que hay en Colombia de hacer lo que hacen ustedes en CardioVid y lo que hace nuestro grupo de falla aquí en la cardio, de que son absolutamente apasionados de los pacientes, de la clínica y que se lo toman a pecho. Es en Estados Unidos, a las clínicas que están admitiendo a los pacientes con falla en 30 días, les están dejando de pagar o las están sancionando desde el punto de vista financiero, que es quizá el incentivo más grande que pueda haber para una institución, y es que le dicen, por una admisión de falla cardíaca, le damos, no sé, pongo una cifra, 10 millones de pesos, 20 millones de pesos, y eso le tiene que cubrir la primera hospitalización y la readmisión dentro de los primeros 8 semanas, 12 semanas. Esa rigidez y esa decisión de algunas EPS o algunos seguros en Estados Unidos sería viable en Colombia y de pronto nos haría ser más estrictos, porque por supuesto yo sé que tanto en CardioVid como en Cardioinfantil somos obsesivos con este tema, pero hay muchas otras instituciones que quizá no han entrado en esa onda. ¿Es posible o es viable esa determinación administrativa con el fin de que seamos más juiciosos en el cuidado del alta? Muchas gracias. Bueno, excelente. Realmente en Estados Unidos esto ha generado una explosión de clínicas de falla cardíaca porque a todo el mundo le interesa que no los penalicen cuando el paciente vuelve. Y no solamente los penalizan si vuelve por insuficiencia cardíaca, si vuelve por otra causa, también los penalizan. Entonces esto es lo que ha generado que tengamos tantas clínicas de falla cardíaca. Aquí en nuestro medio hay dos cosas que yo creo que van a impulsar muchísimo estos programas. El primero es que muchas aseguradoras ya no están pagando a los pacientes por eventos, sino por resultados. Algunas EPS y algunas aseguradoras con algunas clínicas han empezado a montar unos modelos, en Medellín específicamente, donde le capitan una población y el compromiso es que se les da un dinero por tener a esa población sana. Entonces, eso ha generado que empiecen programas de insuficiencia cardíaca aquí en algunas instituciones en Medellín que antes no lo tenían. Y lo segundo es un esfuerzo muy grande que hemos hecho desde la Sociedad Colombiana de Cardiología para acercarnos a la cuenta de alto costo. Ustedes saben que en Colombia las EPS la cuenta de alto costo las bonifica, por ejemplo, por evitar que los pacientes con enfermedad renal progresen a diálisis, por el control de los pacientes diabéticos. Lo que nosotros pretendemos es que también se bonifique de alguna manera a las instituciones y a las EPS por la buena gestión de los casos de estos pacientes con insuficiencia cardíaca y por evitar que se hospitalicen y se descompensen. Entonces yo creo y soy optimista que en un futuro próximo podamos tener una mayor organización del sistema en términos de que a estos pacientes hay que seguirlos en programas. Clarita, yo voy a hacer un comentario adicional para el doctor Medina y ya te hago la pregunta. Doctor, nosotros inicialmente en Colombia, como dice la doctora Clara, eso no se está haciendo, sería ideal. Se está haciendo de pronto algo que se llama riesgo compartido con poblaciones pequeñas y en algunas instituciones sí se puede hacer porque la población que ellos manejan es una sola población. Entonces, cuando usted maneja una sola población, de pronto puede medir algunas cosas, pero cuando usted tiene un sistema de salud como el nuestro, fragmentalizado, probablemente tiene que hacer mucha gestión intrahospitalaria, gestión de riesgo y asegurar que ese paciente pueda volver al circuito para poder tener los datos de ese paciente. Nosotros acá en Fundación Cardioinfantil estamos haciendo la medición de todos los indicadores específicamente para poder acercarnos en algún momento a ciertos aseguradores y poder tener una población cobijada que nos permita mostrar esos buenos desenlaces, porque claro, muchas veces, como recuerden ustedes, la institución donde llega el paciente no es la misma
que después lo va a tener al egreso, a veces es más difícil. Por eso nosotros también desde el capítulo de falla cardíaca lo que hacemos es que la gente, esa difusión masiva de educación en falla cardíaca es para que la gente entienda la necesidad de que estén en un programa de falla cardíaca, que si en la institución donde yo trabajo no lo tengo, que yo detecte la importancia porque veo esos resultados que ustedes vieron en la presentación de la doctora Clara tan impactantes con los circuitos multidisciplinarios, porque de nada nos sirve tener esa población perdida de pronto. Digamos que uno en las clínicas de falla cardíaca no solamente miramos etiología, reversibilidad y terapia modificadora, sino riesgo, aseguramos riesgo y como decía Clarita, piense ustedes que algunos pacientes se quedan un poco más, pero antes de poder egresar esos pacientes a otros sitios o a donde su receptor debe ser muy claro que nosotros sepamos el riesgo que tiene ese paciente, o sea, utilizar lo que tenemos a la mano, que son los scores para poder tener de una manera más objetiva, ¿sí?, el conocimiento de ese paciente en particular. Clarita, yo te iba a preguntar algo, teniendo en cuenta que tú mostraste ahí algo que es supremamente importante con el Pioneer Heart Failure, ¿sí? Todos entendemos cómo fue el diseño del Pioneer y sabemos que hay plausibilidad para decir que en ese periodo pues también van a haber desenlaces ideales. ¿Cómo aplicas tú, por ejemplo, ese mismo periodo en el que utilizas el Pioneer para los desenlaces del Victoria? ¿Tendrías...? Bueno, esa pregunta es muy buena porque el Victoria es uno de esos estudios que ya empezó a incluir población de pacientes al egreso de la hospitalización. El paciente se podía incluir en el estudio, obviamente la visita inicial se hacía después de que se fuera para la casa, pero uno podía hacer screening del paciente desde la hospitalización. El estudio Galactic, que es otro de los próximos que vamos a ver, que es con otra droga, con omecamtiv mecarbil, hizo lo mismo. Ingresó pacientes al estudio previo al alta. Entonces, este concepto de empezar las drogas desde la hospitalización es algo que se va a quedar, que se va a imponer y que vamos a empezar a ver con todos los medicamentos para tratar la insuficiencia cardíaca. Clarita, muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta adicional? Sí, espérame, Clarita, miro quién tiene la pregunta. El doctor Medina. Doctor Medina. Ay, qué pena ser tan cansón, Clarita. Tranquilo, tranquilo. Es que Mónica López dio una charla y desafortunadamente me la perdí sobre etiología de falla cardíaca, y no sé, de pronto se trató en este tema y pido disculpas por ser redundante, pero Eric Velázquez vino a la Fundación Santa Fe el año pasado y pues obviamente todos sabemos quién es Eric Velázquez el autor del Pioneer. Sí, total. Y súper querido, y yo le pregunté qué así, más que todo lo que ha escrito, etcétera, cómo se aproximaba a él a pacientes que tenían disfunción ventricular izquierda severa en términos de descartar cardiomiopatía isquémica, dado que es pues, la etiología más frecuente. Sí. Y él me dijo, mire, yo cateterizo a todo el mundo. No le creo ni siquiera al angiotac, ni siquiera las calcificaciones, nada, porque la isquemia balanceada puede ser tan alta, particularmente en estudios con medicina nuclear, que así tengan uno u otro estudio de generación en isquemia, es tan dramático el cambio. Y el Stitch de 2016 sabemos que trajo una reducción importante en la sobrevida, que no me confío de nada que no sea el cateterismo invasivo. Entonces, quería saber, entre tú y María Juliana, y qué pena, nuevamente me excuso porque quizá Mónica trató el tema y desafortunadamente no pudo estar en esa conferencia, ¿cuál es la aproximación a esos pacientes? Y si de pronto, si ya tienen una prueba de provocación de isquemia previa y siguen consultando, sea ese el momento de no creerle a la prueba, porque pues no es el gold standard, ninguna. Yo soy ecocardiografista, ni eco, ni TAC, ni resonancia de estrés sí se hace, sino, o nuclear, sino el cateterismo invasivo. Bueno, Héctor, esa pregunta es la pregunta del millón. Realmente tenemos muy poquitos estudios en pacientes con insuficiencia cardíaca para contestar esa pregunta. Las guías dicen, si usted tiene un paciente que tiene síntomas de angina, disfunción ventricular severa, cateterícelo. Si está haciendo arritmias ventriculares y sobrevivió a una muerte súbita, son como las 3 indicaciones que ellos recomiendan de cuándo se deberían ir a un estudio invasivo. Yo creo que uno tiene que hilar un poquito más fino, a veces en pacientes que tienen un riesgo, un perfil de riesgo alto para enfermedad coronaria, diabéticos, pacientes en los que la eco sugiere
que tenemos un patrón de contractilidad que sugiere una enfermedad isquémica. En esos pacientes yo siempre estoy más tentada a hacer un estudio invasivo. En los demás, tal vez me vaya para una prueba no invasiva, pero la ecoestrés no es la elección. A veces preferimos hacerles medicina nuclear para mirar si son zonas simplemente de necrosis o si hay algo de isquemia activa en esos pacientes. Y bueno, si uno ya descartó estas causas etiológicas, hacer una resonancia cardíaca también a veces nos ayuda, a veces nos puede sugerir que hay una etiología isquémica subyacente en esos pacientes. Y respecto a la viabilidad, pues creo que es el terreno más espinoso en el cual nos podemos meter. Mi concepto es que cuando uno tiene un paciente de esos que tiene una enfermedad multivaso, ya lo cateterizó, sabe que tiene varias arterias enfermas y tiene disfunción ventricular severa, yo creo que solamente hacer una prueba para viabilidad no me resuelve la pregunta. Es importante también mirar el paciente, si es un paciente frágil, mirar en la eco basal si esas paredes están adelgazadas, remodeladas. A veces solamente con eso uno ya sabe que la situación ya está bastante avanzada y probablemente si el paciente no tiene angina, no le vamos a ofrecer muchas cosas en términos de supervivencia. Pero digamos que esa es como la estrategia que yo utilizo para decidir quién se va a un estudio invasivo. Yo, digamos que para adicionar algo al doctor Medina, estoy plenamente de acuerdo con la doctora Clara, digamos que es la misma visual y le adiciono de pronto algo que muchas veces, recuerden ustedes que la arteriografía coronaria es un estudio bidimensional, entonces estamos perdiendo datos que para nosotros son cruciales, de pronto a eso le sumamos a todos flujo de reserva fraccional, otras cosas adicionales que nos llenan o nos dan más puntos para verificar etiología, porque recuerden ustedes que muchas veces tenemos enfermedad coronaria no significativa en esa arteriografía bidimensional, digo yo, y de pronto nos estamos quedando cortos también con estas estrategias invasivas cuando las estamos utilizando, y por eso de pronto los clínicos muy apegados a las guías y a la poca evidencia que hay campo, decidimos de pronto optar por pruebas un poco más funcionales inicialmente, porque fíjense ustedes que la arteriografía coronaria ha cambiado últimamente con otras estrategias para verificar flujos, para verificar realmente si hay algo funcional adicional o es solamente el contexto de lo que hemos mencionado. Clarita, muchísimas gracias, en serio, de verdad, muchísimas gracias. Por acompañarnos en esta hora tan complicada y qué pena todas las incomodidades técnicas al principio, discúlpanos. No, esa no es culpa de ustedes, no hay problema. Esas son las cosas que pasan siempre en estas actividades virtuales. Mañana vuelvo y los acompaño, que Cristian Ramírez, uno de mis fellows, va a presentar un caso muy interesante. Y bueno, entonces estaremos entonces, Clarita. Mi semana cardioinfantil. Nos vemos, Clarita, que estés muy bien. Gracias a todos por unirse. Adiós. Bien. Gracias a todos.